Darkness Productions. ¿Qué sería de nuestros héroes sin sus villanos? Los villanos son aquellos que le dan sentido y propósito al heroísmo, pues como un perfecto equilibrio, sin mal no existe el bien. Y en este canal nos gusta conmemorar a los más icónicos villanos de la ficción. Mantengan sus ojos bien abiertos y adéntrense en el recinto de la oscuridad. Sean todos bienvenidos al Salón de la Maldad. ¿Y cómo han estado, amigos de YouTube? Aquí su amigo Darkness con una nueva edición de esta bella sección. Y para esta ocasión les tengo un villano muy especial, pues es uno de los villanos más icónicos de toda la ficción y personalmente uno de mis favoritos. Para esta sección les tengo a nada más y nada menos que el emperador del universo, el malvado Lord Freezer. Y como siempre vamos a darle un pequeño repaso a las reglas de esta sección. Vamos a utilizar 6 criterios que yo considero que son vitales para determinar qué tan bueno es un villano siendo un villano. Estos criterios se clasificarán del 1 al 5 y al final van a promediarse para así poder darle una clasificación de villano que irá del rango de al S. Así que sin más preámbulos, pasemos con el contexto. El Gran Freezer es uno de los principales villanos de todo Dragon Ball y en su momento supo representar lo que es ser un verdadero dictador. Freezer es el heredero y líder de la Organización Intergaláctica de Comercio de Planetas. Pertenece a la raza de los demonios del fuego y es considerado como uno de los seres más fuertes de todo el universo 7. Freezer es un ser despiadado que llega a ser muy sádico. Posee un enorme ego con el que impone su voluntad a través de su poder y de su ejército. También cabe resaltar que al ser dueño de la mayoría del universo, se le puede considerar como de la realeza, y su comportamiento resalta bastante este hecho. Freezer es del tipo villano criminal, pues su padre y él conquistaron casi todo el universo a una expensas de los regentes, como es la Patrulla Galáctica, incluso llegando a desafiar a los dioses. También se le puede considerar como corporación malvada, ya que estamos hablando de todo un imperio criminal, pero este quedaría más para sus secuaces. Así que ya con todo esto analizado, pasemos con el análisis. Para el criterio de la crueldad, veremos que Freezer pareciera ser la representación de la crueldad misma, pero analizándolo bien no es tanto así. Si bien es un ser sádico al igual que muchos personajes de esta sección, él es un psicópata en regla, pues él no tiene apego por nada ni nadie, ni siquiera por su familia. No tiene ni una pizca de empatía por los demás. Él no ve mal sus actos, para él están bien porque simplemente está por encima de los demás. Él es el más fuerte y no hay nadie que le pueda hacer frente. Bajo este contexto, él puede hacer lo que quiera con los demás, tal como lo vemos en su lista de crímenes. En esta lista de crímenes podemos apreciar acciones como conquista de mundos enteros, asesinatos, exterminio de razas enteras y algunos casos de tortura. Freezer quizás no tendrá la lista más larga de villanos, pero sin duda es la que es más grave, pues estos actos hacen por mucho más mal que los de otros villanos ya analizados. Así que tenemos un ser muy frío y cruel, capaz de realizar los actos más despiadados para alcanzar sus metas, y no le importa porque para él está bien, es su derecho por ser el más fuerte y hasta los disfruta. Pero hay un cierto contraste, y es que Freezer es uno de los villanos más maquiavélicos que hay. No hará nada que no sea necesario, y siempre buscará el camino fácil, pues espera que las personas accedan a su voluntad por las buenas y siempre tratará de negociar la situación aunque esté a su favor, tal como se vio en la saga de Namek, donde trató de negociar las esferas más de una vez y trató de convertir a sus enemigos en aliados. También Freezer es una persona bastante razonable, pues él no quiere ensuciarse las manos, por lo que casi siempre envía a sus subordinados para hacer el trabajo. Y no solo hasta que la situación ya no puede ser controlada, que él tiene que saber entrar en acción, y al hacerlo deja salir toda esa crueldad llegando a un punto muy retorcido. Así que con esto podemos darle un nivel de crueldad de 3. Es un nivel bastante justo, pues Freezer es un personaje que siempre buscará hacer las cosas por las buenas y sacarle provecho a las cosas, pero que si no es así, va a imponer su voluntad y hará uso de su enorme poder para conseguir lo que quiere de la manera más despiadada y sádica posible. Y ten por seguro que Freezer disfrutará de hacerlo y no titubeará en lograr esto, por lo que le podemos dejar un nivel de crueldad de 3. Vamos a hablar del nivel de peligro, y aquí no hay nada que analizar. Freezer es un perfecto 5, es más, arriba de la escala. Con recursos ilimitados al ser dueño de casi todo el universo,
Freezer posee súbditos por montones y una riqueza casi infinita. En cuanto a recursos, Freezer no tiene límites, pues él se dio el lujo de morir 2 veces y que su organización fuera desmantelada, y aún así volvió como si nada hubiera pasado. Se dio el lujo de exterminar a la mitad de su ejército y en un par de décadas seguía como si nada. Todo esto sin hablar del enorme poder que posee. Freezer era el verdadero Final Boss. Era tan poderoso que ni siquiera los dioses presentados en ese momento se metían con él. Para el momento que se presentó en la obra, él era la criatura más poderosa del universo. Freezer en su momento representó la barrera final a superar, y si bien en obras recientes no es el más fuerte, sí se pone al tú por tú con los más fuertes. Así que, como podemos ver, Freezer es el peligro mismo, en todas sus formas, por eso se va a quedar con un 5. Así que con esto podemos pasar a la motivación. Así que, ¿qué es lo que quiere Freezer? ¿Qué es lo que busca? Y otra vez no es la inmortalidad. A Freezer no se le había ocurrido esto hasta que a Vegeta se le ocurrió. Para Freezer ser inmortal es solo una forma de seguir gobernando hasta el fin de los tiempos. Tampoco es el poder, él ya posee a casi todo el universo. Ni siquiera ser el más fuerte, pues él siempre estuvo arriba de los demás y no le interesó hacerse más fuerte hasta que quedó muy atrás en la escala. Solo fue así que se decidió entrenar, y una vez que supo que era de lo más fuertes otra vez, se dedicó a otras cosas como ser más alto o reconstruir su imperio. Tampoco es la venganza. En un principio ni siquiera sabía de Goku. Si bien sus deseos de venganza lo han motivado, esto es más por el coraje de haber perdido contra Goku. Así que, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es simplemente seguir gobernando. Para Freezer las cosas son muy simples. Él nació con un imperio, ya que la Organización Intergaláctica de Comercio de Planetas está en su familia desde antes que él naciera. Y si bien no se especifica cuántas generaciones ya estaban, este ya era un imperio sólido y establecido. Así que para Freezer las cosas ya eran así desde que nació. El universo le pertenecía por derecho, y él era el más fuerte de su raza y de su imperio desde que nació. En su mente eso era lo natural, el ser dueño de todo y ser el más fuerte. Su propósito era que siguiera siendo así. Le gustaba su estilo de vida y lo mantendría como fuera posible. Y si algo amenazaba su imperio o su estilo de vida, se encargaría de destruirlo. Esta es su motivación, seguir con lo que él ya tiene desde que nació. Por eso se dedica a expandir su imperio, y mientras los seres que sean más fuertes que él no representen una amenaza, él ni siquiera tratará de superarlos o meterse con ellos, ya que todo su enfoque está en mantener y expandir lo que ya posee. Es una motivación bastante simple, pero funciona. Es como cualquier emperador, solo que llevado a una escala universal. Esto se ha visto incluso en nuestra historia. Y si bien no es una de las mejores motivaciones, pues tenemos otras mejores como la de Voldemort y su motivación idealista, o Loki y su búsqueda profunda del ser, la motivación de Freezer no está nada mal. Dragon Ball jamás se ha caracterizado por ser profundo o complicado, así que esta motivación funciona y queda bien para el estilo de obra que es. Así que le daremos una calificación de 3.5 en este apartado. Donde flojeamos es en la justificación, y es que Freezer directamente no tiene una. No hay una razón del por qué es como es. Se podría decir que es algo intrínseco de su raza. El ser cruel y querer dominarlo todo está en sus genes. Freezer es el típico malo malote solo porque sí. No hay una razón. Lo máximo que podemos argumentar es lo que ya les había explicado. Para Freezer así deberían ser las cosas. Ese es el orden natural. Todo debería pertenecerle a él y ese es su derecho. Lo que sí podemos ver es un poco de obsesión, a tal punto de que cuando algo amenaza este orden, responde de la manera más agresiva y desproporcionada posible. Un ejemplo es con los Saiyajins. Ellos no estuvieron ni cerca de ser una amenaza, pero bastó una simple leyenda para que él se decantara por destruirlos a todos. Y cada vez que algo así pasaba, él perdía la cabeza. Cada vez que no se sentía en control, actuaba de una manera apresurada, lo que lo llevaba a su fracaso. Por lo que podemos decir que él tiende a exagerar, lo que demuestra una cierta inseguridad. Así que podemos justificar muchas de las acciones de Freezer con esta obsesión por mantener su orden. Pero es esta misma obsesión lo que lo lleva a equivocarse y perder. Así que, ¿qué calificación darle? Como pueden ver, no hay mucho, pero por lo menos hay. Y si bien Freezer es el malo malote, podemos ver que todos sus actos están justificados por esta obsesión. Y es algo que funciona. Y repito, Dragon Ball jamás trató de ser profundo, y tener una justificación simple y concisa queda bastante bien. Así que le daré un 2.5. No considero que sea una mala justificación, sino que casi no hay nada que justificar, pero lo poco que hay es congruente, y eso está bien para los estándares de la obra. Y
Pasamos al centro del análisis. La ejecución define mucho de qué también se recorda a un villano, y aquí Freezer destaca bastante. Sobre su origen no hay mucho que indagar, no hay nada oficial al respecto. Lo único que sabemos es que su padre, el Rey Cole, ya tenía un imperio consolidado, y hasta los Saiyajin ya estaba bajo su servicio. Así que para cierto punto de su vida, Freezer heredera el imperio, y su primer acto sería proporcionar nuevo equipo a sus flotas y demostrar su superioridad. Más que nada para remarcar que ahora está a cargo. Como introducción está bien, nos demuestra lo cruel y poderoso que es, pero como origen no dice mucho, así que pasamos a su primera aparición oficial. La primera aparición de Freezer es en Namek, y como primer acto vemos cómo interroga a unos aldeanos. Desde la primera interacción podemos comprobar los rasgos que hemos venido analizando. Trata de convencerlos de que entregue la esfera por las buenas, pero cuando ellos se resiste, empieza a intimidarlos con su poder, matando a uno de los niños y obligando a que los protagonistas intervengan. De primeras, Freezer no le da importancia a esto, manda a unos de subordinados a encargarse. Esto demuestra que para Freezer, nuestros protagonistas son nada, son una piedra en el camino que se cruzó por casualidad. E incluso Vegeta, que es la razón por la que está ahí, tampoco le preocupa, pues manda a más de sus subordinados a hacer el trabajo. Con estas primeras impresiones, queda muy bien marcada la personalidad de Freezer, mas sin embargo en casi toda la saga su participación es bastante nula. Claro que esto es congruente con su personalidad, y de hecho ayuda a consolidarlo como el jefe final, pues si bien no hace mucho a lo largo de la saga, tanto protagonistas como antagonistas no paran de mencionar el enorme poder de Freezer, y con esto remarcar la gran amenaza que es. Otro de los factores que ayudaron a definir a Freezer como este jefe final es el buen trabajo del autor, pues podemos ver cómo esta persecución por las esferas es similar a un videojuego, donde cada uno de los villanos es más fuerte que el anterior. Esto permite hacer una expectativa de qué tan fuerte es Freezer, y quizás no haga mucho durante la saga, pero la propia saga se encarga de construirlo. Las pocas interacciones que se tienen de él concretan este concepto. Así llegamos al final de la saga, donde nuestros protagonistas han pasado por todos los obstáculos y es momento de enfrentarse al jefe final. Es aquí donde Freezer brilla, donde el villano que se nos ha venido construido demuestra el verdadero monstruo que es. La batalla contra Freezer es una de las mejores de la saga, y esto gracias al factor de sus transformaciones. Podemos ver cómo los protagonistas se esfuerzan y hacen de todo para derrotar al villano, y cada vez que están cerca de lograrlo, él destroza sus esperanzas con una nueva transformación, una cada más atroz que la anterior. Esto como espectador te mantiene ansioso y desesperado por ver cómo van a derrotar a este villano. Imagínense a los niños de esa época, que esperaban semana a semana un nuevo capítulo, todo para saber qué pasaría con sus protagonistas. Como espectador te mantiene pegado al televisor y expectante, demostrando lo bien que Freezer funciona como villano. Creo que uno de los puntos más fuertes de la ejecución de Freezer es la relación que tiene con los Saiyajins, directamente con Goku y Vegeta. Partiendo con este último, tienen una relación casi de maestro y alumno. A diferencia de sus demás subordinados, Freezer siempre le dio un trato especial a Vegeta, no por algo sentimental, más que nada por su utilidad. Freezer sabía bien del potencial de los Saiyajins, y si bien no estaba ni cerca de igualarle, Freezer sabía que tenían el potencial de alcanzarlo algún día. Es por eso que decide eliminarlos, pero a su vez no se podía dar el lujo de perder tan valiosa herramienta. Es por eso que decidió conservar al más talentoso de todos. Los otros que sobrevivieron solo fue por el hecho de que estaban en su escuadrón. Pero los planes de Freezer con Vegeta era conservarlo como una herramienta valiosa y única. Quizás en un futuro se convertiría en su mano derecha, pues incluso le daba más privilegio que a su guardia directa o que a su equipo de élite. Sabía que algún día Vegeta sería más fuerte. Claro que dentro de su ego jamás sería más fuerte que él. Por eso desde la perspectiva de Freezer, Vegeta era un traidor. Pero para la perspectiva de Vegeta, Freezer era este tirano que lo utilizó durante años, algo que el orgullo del príncipe no podía permitir. Es esta dinámica de rebelión y traición que ayuda a desarrollar a ambos personajes, le da profundidad a Vegeta y consolida a Freezer como un personaje frío y manipulador, que te hace odiarlo aún más y verlo como el más malo de todos. Por su parte, la relación con Goku es casi poética. Si bien Vegeta fue el único considerado para sobrevivir, Goku era el perdedor de su raza, tanto que Freezer ni siquiera sabía de su existencia. Sobrevivió por suerte, porque su padre sería el único Saiyajin que se preocuparía por su hijo, algo que jamás había pasado. Cuando se conocen, para Freezer Goku era un don nadie, una piedra más en su camino, una que ya había eliminado en el pasado. Pero cuando comprueba su fuerza y lo lleva a esforzarse como nadie nunca lo había hecho, es cuando Freezer enloquece. Para Freezer no tenía sentido, se supone que él era el más fuerte, mas sin embargo no podía deshacerse de Goku, y lo vemos tan desesperado que trata por todos los medios de vencerlo,
lo tortura, mata a sus amigos y trata por todos los medios de deshabilitarlo. Lo que no sabía es que estaba construyendo su propia derrota. Goku no era más que un simple error, pero fue este pequeño error lo que permitió que Goku se desarrollara como el Saiyajin idóneo para ser el guerrero de la leyenda. Y todos los esfuerzos por destruirlo fueron la chispa que permitieron que Goku se transformara en Super Saiyajin, y esa fue su perdición. A partir de ahí solo vemos cómo Freezer se hunde más y más en la desesperación. Es humillado a tal punto que toma las peores decisiones, las decisiones que acabarían en su derrota. Todo esto en la mejor pelea del shonen. Esta pelea desarrolla a ambos personajes, consolida a Goku como el guerrero de la leyenda y le da un desarrollo a un prota que solía ser muy plano. Y por su parte a Freezer le da el final perfecto. El final perfecto para un villano que se creía por encima de todo. Hasta aquí el desarrollo de Freezer está bastante bien. Sus apariciones posteriores no aportan mucho al personaje. Su muerte a mano de Trunks solo sirve para buquearlo y que el público pueda dimensionar el nivel de la próxima amenaza. Su resurrección, más que un capítulo más en su historia, es un fanservice, uno que se puede disfrutar. Y su participación en el torneo del poder es más de lo mismo. Freezer no evoluciona, sigue siendo el mismo, pero se nota que tendrá más desarrollo en futuras sagas del manga, pero eso aún está por verse. Así que, cerrando todo esto, ¿cuál es su calificación? Si bien la historia de Freezer es corta y no profundiza mucho en él, sí vemos que cumple con construirlo como el jefe final. Es así que Freezer logra su meta en el guión, y aparte ayuda a consolidar a los personajes centrales, les da desarrollo y enriquece la historia. Freezer tuvo una rápida presentación, pero una excelente construcción y un punto clímax como ningún otro. La ejecución de Freezer es casi perfecta, pues logra mejorar la obra y cumple su objetivo. Su único defecto es ser corta y que no profundiza mucho en él. Esto, además de que se estancan sus otras apariciones, no afecta tanto. Es por esto que le doy una calificación casi perfecta de 4.5, siendo una de las mejores, y demostrando por qué Freezer es el mejor villano del Best of Shonen. Pasamos al punto final del análisis, que es el diseño. Y bueno, aquí está bastante interesante, porque Freezer tiene una larga gama de diseños muy interesantes. Empezando con el primero, es el menos impresionante de todos. Lo podemos resumir como un pequeño demonio que no luce muy amenazante. Algo clásico del autor, pues los personajes más fuertes por lo regular tienen el diseño más simple. Aquí le daríamos un 3, algo que no se ve tan mal, pero se ve elegante. La segunda forma es una de mis favoritas, pues es básicamente el diseño anterior, pero en esteroides. Aquí sí intimida, se ve como alguien poderoso, alguien de temer, como un toro o una bestia. Te deja paralizado cuando lo ves. Aquí lo subimos a un 5, pues no olvidemos que es el mismo diseño que el anterior. Para la siguiente forma es donde todo cambia. A muchos no les gusta y lo entiendo, se ve horrible, pero ese es el punto. Aquí podemos ver cómo el poder de Freezer es tan grande que literalmente lo deforma, lo convierte en un monstruo y pierde todos los rasgos que lo humanizaban. Es aquí donde da miedo de verdad, créanme. Es algo que podría darle pesadillas a un niño, por lo que sube a un 5, pues este es el diseño más amenazante de todos. Para su forma original se da un cambio brusco, volvemos al diseño simple, pero uno muy elegante, como el de un auto muy moderno. Freezer en esta forma desborda elegancia. Aquí se ve como un ser que está más allá de los límites. Es este el diseño favorito del público y el más característico, lo que demuestra una conexión con el público. Así que le vamos a dejar el 5. Es el diseño más icónico que hay. Si bien tenemos variantes como el 100%, que es solo una versión musculosa del anterior, la remasterizada, que es lo mismo pero con prótesis que lo hacen horrible, y no hay que olvidar las versiones Golden y Black, realmente ninguna tiene un impacto. Así que las voy a encasillar a las tres en una calificación de 3. Promediando todas las formas, podemos dar una calificación final de 4 en el apartado de diseño. Así que podemos decir que Freezer tiene un diseño muy icónico. Terminando con esto, pasemos al veredicto final. Y bueno, este fue un muy interesante análisis, y Freezer vaya que supo destacar.
tenemos un inicio decente en el apartado de la crueldad con una calificación de 3. Pasaron una calificación perfecta de 5 en el apartado del peligro, y admitámoslo, rompió la escala, pero es con los argumentos donde queda un poco corto. Tenían una baja de 3.5 su motivación y un muy flojo 2.5 su justificación, recordando que en esta obra no se especializa en hacer personajes profundos, pero esta es su ejecución donde se recupera, pues de no ser por sus apariciones posteriores hubiera sido perfecta, teniendo un 4.5. Por parte del diseño, Fuser presenta una variedad de diseños interesantes y muy icónicos, quedando con un buen 4. Para finalizar, vemos que Fuser tiene una calificación final de 3.5 y una calificación de villano A, demostrando por qué es el emperador del mal y uno de los más icónicos de la cultura del anime. Fuser es un buen villano, se nota su inspiración en los antiguos emperadores malvados que salían en las películas del cine chino, pero además se construye de una manera tan excelente que permite desarrollar a los protagonistas, además de que su autor supo manejarlo como este final boss final de su obra. De hecho, Fuser es el ejemplo de cómo debes hacer un jefe final, uno despiadado, elegante e icónico, cosas que definen a Fuser como el emperador del mal. Y hasta aquí el análisis de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Pronto vendré con más villanos de diferentes franquicias, pero si quieren uno en especial, pídanlo en los comentarios. No olviden darle like y compartir para que sigamos creciendo. Yo soy su amigo Darnes y que tengan lindas pesadillas. Darkness Productions.